ese fue el mayor de los desafíos, encontrar fuente verídica, fuente primaria, que pudiera constatar lo que de pronto por ahí se circulaba de boca en boca. Hacer el análisis de lo que la gente me pasaba y me contaba, porque uno bien sabe que por más que la gente lo dé por cierto, un investigador debe constatar de que eso exista, debe ir a una fuente que te diga que eso sí es así. Entonces, yo lo que buscaba era eso, poder comprobar, llegar a la fecha, ya sea por una ordenanza del Poder Ejecutivo, dónde estaba lo que me estaba diciendo la gente. Y lo pude encontrar. Y me llevó muchísimo tiempo de análisis, que como era esto del núcleo del nombre que yo te decía. Eso me llevó mucho tiempo poder encontrarlo, pero no estaba en ningún lado. Yo en el libro, de hecho, hago una serie de líneas de tiempo trazando la convivencia de Pueblo Fisco a ministro Ramón Gómez y a General Pinedo hasta su unificación. Pero me costó muchísimo. Y pude hacerlo porque realmente me dediqué con alma y vida y me encantaba. Y bueno, disponía del tiempo también. Y bueno, comentamos a nuestros seguidores que el hecho de investigar, de ir viajando tantos y trasladándose de localidad a localidad es el bolsillo propio de cada El investigador. bolsillo propio, Y más totalmente. del interior que somos, no contamos con ninguna beca, ningún subsidio, nadie que nos apoye, sino es bolsillo propio y por amor a la historia, por ese compromiso que tenemos con el hecho de investigar, de recopilar, de hacer un trabajo concienzudo, ¿no? Comprometido, es de invertir y bueno, pero valió la pena esta inversión. Llegaste y conseguiste conformar ese importante, primero tesis para recibirte y posteriormente Sí. tu libro, ¿no? Que ayuda a lo que es la reconstrucción de las memorias locales. Y dentro de esta travesía de navegar por los archivos, leer distintos archivos, documentos, ¿hubo algún dato curioso que te llamó la atención dentro de eso, alguna mención? Siempre aparecen datos de color que a uno nos atraviesa una risa Bueno, o nos respecto conmueve. a las vivencias, que yo no las registré porque salía del contexto económico que yo estaba marcando. Pero sí hablan de las damas alemanas en ese momento, que, bueno, hay locales viejos acá, donde habían unas zapaterías que eran de lujo, que era para las damas, ¿no? Y que ellas iban a tomar el té o a ver calzados ahí dentro de las zapaterías y eran exclusivas para ellas. Se hacían llevar en los carros, en sus autos, hasta ese lugar y nadie más podía entrar porque estaban ellas. Y ellas no se sacaban el calzado. El que les probaba el calzado le tenía que sacar el calzado. Se servían en sus porcelanas inglesas y con sus paraguas. Esos datos, esas curiosidades, por ejemplo, que yo marcaba justamente que es algo muy bueno para poder investigar. Yo no lo hice porque lo mío es netamente fundacional y económico, pero Me en cuanto encanta porque esas narraciones te invitan a imaginarte y visualizar de cómo era esa escena, ¿no? De verlas ahí sentadas, con claro, servicios claro. 5 estrellas. Sí, bueno, después, por ejemplo, había un señor que tenía una panadería también, que era Chesma, del que hablan, que sabía hacer, a ver, vos sos de La Breña, yo también, como las galletas de cosechero que hacía Nicky, el Ajá, panadero, que está por la calle Jones, estaba por la calle Jones, donde antes era Acuarela del Vigía, Jones sí, a media cuadra, creo que hoy día hay un kiosco ahí. sí, sí, sí. Bueno, las galletas grandes, esas galletas de cosechero que se les decía. Bueno, acá ese señor, Chesma,
hacía esas galletas grandes también y salía a repartir en su volanta, con sus canastas a llevar las galletas. Y era muy requerido por las galletas justamente porque las llevaban la gente de los campos. Después en datos de color también, acá en la zona de la terminal hacia el centro, digamos, hacia 3 cuadras a la calle principal. Bueno, las calles no eran calles, eran caminitos. Y me contaba una abuelita que ya falleció, que se le decía Villa Poleo, porque los caminitos pasaban y había todo poleos a los alrededores. También tuve la oportunidad de conversar con el hermano del doctor Ángel Rosas, que vivía antes aquí, hoy creo que está viviendo en Resistencia con sus hijos, porque ella está mayor. Ellos tenían una planta de envasar vinos y a su vez vendían combustibles también, pero llegaba el vino en los barriles y los envasaban acá, y tenían fideera de los fideos también. Entonces, si en sus comienzos Pinedo tuvo tanto y tuvo todo, y dependía netamente de los sueldos de los ferroviarios, que ser ferroviario era como en unos años era ser docente. Hoy simplemente somos docentes, pero hace unos 10 años ser docente era prestigio, y ser ferroviario era prestigio también. La comunidad, todo lo que, el simbolismo en torno al ferroviario. Entonces, esas cosas también serían buenas rescatar en esto de rescatar las memorias históricas de los pueblos, los personajes de los pueblos, que cada pueblo los tiene, ¿sí? Rindiéndole respeto ante todo a ese pasado y bueno, a su vez transmitiendo, porque no todos se van a poner a leer, por ejemplo, mi libro, que lleva tiempo también, pero en cambio, hagamos esto, por ejemplo, mes a mes, o un mes al año, año tras año, y se va replicando y se va multiplicando, y de pronto esa semilla cae en alguien que realmente le gusta, y empieza a escarbar, y empieza a contar, y se va haciendo algo lindo, y se va contando, se va continuando a su vez, para que no se pierda, porque de pronto, yo ahora no voy a investigar la historia de Pinedo, yo ya lo hice, ya empecé, que alguien la siga, yo ahora sigo con otra cosa, por ejemplo. Pero sí dejé el germen, y yo sé que hay 2 chicos que están estudiando algo de Pinedo, y eso es grandioso, que lo puedan continuar. Eso es importante, ¿no? Dejar el germen, y lo escuché en dos ya investigadores de edad, algunos murieron, de que algunos no se dieron cuenta de dejar la semilla que continúe en su legado, y quedó acéfalo todavía esa parte. Y como vos ahora, siendo joven, historiadora, también ya tenés esa conciencia de que estás en este trayecto, ya hiciste tu investigación, pero también vas teniendo la importancia de incentivar a las otras generaciones que continúen, que esto no se corte, que siga, porque es un trabajo constante de indagar, y las temáticas nunca acaban. No. La historia no es toda una, no es lineal, no se llega a la verdad absoluta. Hay muchísimas perspectivas, historias por contar, memorias. Un pueblo te puede contar y te puede generar un montón de libros, así que de temáticas a los futuros historiadores de las distintas localidades no les no van se a... les no les va a alcanzar el tiempo, y nomás hay que focalizarse, sí luchar en los archivos a ver qué uno encuentra disponible. Uno a veces tiene que cambiar su objeto de estudio, porque no hay de esa información. A mí me pasó una vez, varias veces, puntualmente, una que recuerdo con la Iglesia Ortodoxa Ucraniana que tenemos acá en Las Breñas. Me interesaba focalizarme en la parte de la religión y los ritos mortuorios de esa parte, pero bueno, ya no contaba con los archivos. Algunos fueron mandados a Buenos Aires, otros se perdieron, y bueno, ahí agotó lo que fue la investigación archivística. Pero buscando e indagando siempre va a haber.
Y bueno, en estos proyectos futuros, comentanos cómo continúan tus investigaciones, tus libros, qué tenés y qué estás haciendo actualmente y qué vas a tener pronto. Y quisieras también investigar y que todavía no lo hiciste. A ver, qué contanos eso. Bueno, yo comencé en el 25, fines del 24 en realidad comenzó el germen, el 25 armé todo el proyecto. Mi eje es la expansión del ferrocarril y el surgimiento de los pueblos, ¿sí? Entonces, comencé a investigar sobre la otra línea de línea férrea que atraviesa el Chaco, que es Barranqueras-Metán, ¿sí? Porque son dos líneas estructurales que van a marcar el rumbo de nuestra provincia y a su vez determinar el surgimiento de todos los pueblos a la vera del ferrocarril. Tenemos desde aquí, y no hace falta conocer historia para darse cuenta que los pueblos empiezan, así como empieza Gancedo, Capdevila, Pinedo, Charata, uno mira atrás una línea de los años fundacionales y todos están relacionados con la época. Entonces, ¿y qué pasaba en esa época? Volvemos al contexto que yo te decía, de expansión, la explotación económica del ferrocarril, la expansión de los trenes y a partir de 1920 el algodón. No hay otra cosa en Chaco, es extractivo. Entonces yo comienzo aquella línea porque tengo familiar en Tacopozo. Empecé a ir a Tacopozo. Mi hermano, que trabaja en una biblioteca, me invita para dar una charla allá, que después de hecho la charla se nos ahogó porque se llovió el cielo. Y ahí él, cuando yo estaba siempre con cuadernos rayando, escribiendo, y me dice, ¿por qué no empezás a mirar acá, el centro este? Porque yo empezaba a divulgar acerca de Tacopozo y todo eso. Y bueno, empecé a investigar, hice un par de entrevistas allá, unas entrevistas tremendas, y empecé a buscar archivos. Ya estuve en el archivo buscando Tacopozo, estuve en los museos de Saespeña buscando Tacopozo, en las bibliotecas de Saespeña, en Tacopozo mismo, y encuentro muchas similitudes con la misma fundación de General Pinedo, pero voy más allá de Tacopozo, si no me voy centrando en la importancia de esa línea férrea para la integración regional y económica del intercambio de la zona norte de nuestra provincia con las provincias del norte y a su vez con Chile. ¿Qué es lo que encontré en un archivo? Se necesitaba, se enviaban, una vez que estuvo el ferrocarril, se mandaban ganados desde allá, en los vagones. Hay muchísimas historias sobre el ferrocarril. Hay una, como la película esta de El tren errante, que hace Denzel Washington. Yo entrevisté a un señor que fue maquinista y que tuvieron ellos su propio tren errante. Habían dejado el tren parado, en marcha, digamos, sobre una pendiente, y el cambio de mano entró a ceder tanto que el tren se disparó solo y cargado. Y acá, llegado a El Galpón, en Salta, lo pudieron detener. O sea, son historias tremendas. Hay historias de fantasmas también, hay historias de descarrilamiento en las cumbres allá, por la cumbre de los toros, eso en Salta. Hay historias muy lindas. Y las peripecias y el sufrimiento de esos primeros pobladores del norte, allá del impenetrable chaqueño de Tacopozo, que eran santiagueños y salteños, gente que venía, esto viene desde la época de la ruina del Esteco, que habrás escuchado por ahí, la inundación de aquel pueblo que fue sepultado por un río de barro, que hay toda una mezcla en cuanto a la religiosidad, porque dice que también el santo los había castigado y ya habían ocurrido varias inundaciones, y la gente volvió a hacer un baile en la fiesta de la fecha del pueblo y les llovió, y era lava, barro y ríos de barro, y quedó gente sepultada en el barro. Entonces, gente que viene